Segunda de Pedro, después de este lindo tiempo, hermoso tiempo de cena, vamos a estudiar una nueva carta. Segunda de Pedro. Todos con su Biblia, ¿cierto? ¿Agradecidos del Señor o no, hermanos? Señor es bueno, ¿cierto? Señor es muy bueno. Segunda de Pedro. Y Dios nos regala a nosotros, hermano. Por eso no hay que perderse ni un culto, porque Dios nos regala tiempos especiales. Y así como Dios ayer hizo una cosa maravillosa en el Día de la Mamá, también hoy está haciendo cosas maravillosas. Qué pena que hay gente a veces se lo pierde porque después dice, oh, yo iba a ir al culto, pero me quedé dormido. Y se pierde tremendas bendiciones. Qué bueno que usted esté aquí para que no se pierda las bendiciones que Dios te tiene. Porque cuando Dios habla, es una bendición tremenda. Amén, ¿cierto? Dios siempre quiere hablar, hermanos, y no siempre de la gente le quiere escuchar, pero Dios siempre quiere hablar. Y cuando Dios te habla y tú sientes que Dios te habla, es una recompensa tremenda, todo esfuerzo que pudimos hacer en este día. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Hoy día solo vamos a estudiar esos versículos. Vamos a entrar a esta epístola, ¿ok? Vamos a tratar de entender esta carta de Pedro. Ahora Pedro escribió, ya pasamos por primera de Pedro, ¿cierto? Y vamos a seguir la lógica que es segunda de Pedro. Pedro escribió esta segunda carta en condiciones muy similares, muy parecidas a lo que fuera la segunda carta de Pablo a Timoteo. Estamos en más o menos las mismas situaciones, es decir, poco antes de ser llevado a la muerte. Mire segunda de Pedro 1, versículo 13 al 15. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjese que Pedro estaba dispuesto y listo, ya veía que se asomaba el término de su vida. Pedro ya sabía, el Señor ya le había dicho que él iba a morir pronto, que se tendría que presentar delante de Dios pronto. Lo mismo que pasó con 2 de Timoteo, cuando Pablo dice, yo estoy para ser sacrificado, mi partida está cercana. Entonces 2 de Timoteo y 2 de Pedro tienen una combinación de lo que es el carácter, el conocimiento, la misión que Dios tiene y también la mezcla de este escritor humano, que son sus sentimientos, tratando de aprovechar los últimos días que le correspondan vivir en esta tierra. Pedro estaba muy consciente de su pronta partida. De hecho, el Señor Jesucristo en Juan, en el Evangelio de Juan, si usted va allá por un minuto, en el Evangelio de Juan, capítulo 21, el Señor Jesucristo le avisó a Pedro que él también iba a morir. Se lo anticipó. Se lo dijo allá en el versículo 18, 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Fue uno de los pocos apóstoles que el Señor le dijo, mira Pedro, tú así vas a morir. ¿Cómo iba a morir? Preso, alguien lo iba a llevar, ¿cierto? Obligado a un lugar que él no quería, que era la muerte. Dice la tradición que Pedro murió más o menos entre el año 67 y 68, que fue más o menos también el tiempo donde se escribió Segunda de Pedro, antes de que él muriera, pocos días antes quizás, Pedro escribió Segunda de Pedro. Y dicen que murió crucificado al revés, eso dice la tradición, que él pidió ser crucificado al revés porque él no era digno de morir como su maestro murió. Eso dice la tradición, no la Biblia. Pero es ahí que es interesante todo eso. Nerón murió más o menos también en el año 68 después de Cristo. Entonces se supone, se dice que Nerón, antes de morir,
al último que quizás mató, o uno de los últimos que mató Nerón fue a Pedro. En el año 68 antes de su muerte, Pedro también pasó a la presencia de Dios en ese año. Cuando Nerón muere, también Pedro muere. Por eso se dice que esta carta se escribió más o menos en el año 67, 68. Pedro ya estaba viejo según la Biblia dice, ¿cierto? Según Juan dice, o Jesús dijo en el Evangelio de Juan, que Pedro iba a ser viejo ya tenía sus años. Y en esos tiempos alguien lo llevaría a la muerte. Así que ya sabemos que esta carta segunda de Pedro es el último documento que Pedro pudo escribir. Fue el último documento registrado de Pedro. Pedro, aunque no lo menciona en los primeros versículos, se cree que escribió esta segunda carta al mismo grupo que escribió la primera carta. No siempre eso es tan así, pero parece que Pedro sí escribió a los mismos receptores, a los expatriados de la dispersión. ¿Se acuerda que a ellos escribió Pedro, a personas que eran perseguidas por el Evangelio? Mire el capítulo 3, segunda de Pedro 3, 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Entonces pensamos que la primera carta era primera de Pedro a los expatriados de la dispersión, ¿cierto? Entonces acá dice en capítulo 3, verso 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Así que por ese versículo se piensa que Pedro dirigió su segunda carta al mismo grupo que dirigió la primera carta. ¿Cuál es el propósito en esta carta de segunda de Pedro? Escúchelo bien. Pedro tiene en su mente un propósito muy claro: exhibir, estorbar y derrotar la invasión de los falsos maestros que estaban infiltrados en la iglesia. En la primera carta Pedro deja ver que su preocupación por los falsos maestros, deja ver un poco eso, pero en la segunda epístola Pedro es muy demandante y Pedro quiere exhibir, quiere estorbar a estos falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia. Y lo hace en una forma muy sencilla. Primero, nos muestra el verdadero fundamento de la fe, capítulo 1. Segundo, nos advierte de los falsos maestros, que es como el grueso, es el centro de esta carta, capítulo 2. Para terminar luego hablando del fin de todas las cosas con la venida del Señor Jesucristo, capítulo 3. Entonces, es bien fácil recordar segunda de Pedro. Los fundamentos del creyente, los falsos maestros infiltrados y el fin de todo, que es la venida del Señor Jesucristo. Entonces ya tiene 3 puntos en esta carta que ya te pueden enseñar todo el documento. Segunda de Pedro capítulo, con eso dicho, vamos a segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. Simón Pedro, y aquí comienza Pedro, ya sabe la fecha, ya sabe más o menos el contexto en el cual Pedro escribe. No es un contexto fácil, sino de absoluta persecución, de mucho antagonismo contra el Evangelio y contra el mismo Pedro. Pedro no lo estaba pasando bien aquí, de hecho estaba listo para morir y él lo sabía. Y la iglesia estaba siendo perseguida y súmele a la persecución no solamente externa, sino también un infiltrar constante de falsas personas o maestros que estaban queriendo entrar a la iglesia con el fin de que la iglesia fuera cambiada en su doctrina. Entonces la iglesia recibía ataques de afuera y ataques de adentro. Era una situación compleja para la iglesia en el tiempo más o menos 65 a 70 después de Cristo. La iglesia no lo estaba pasando bien. No es como hoy día, pues, hermano, hoy día la iglesia es tan sencillo ser cristiano hoy día, ¿cierto? ¿Quién lo persiguió esta semana a usted? Su señora a lo mejor, pero por otras cosas, no por la fe. ¿Quién esta semana te amenazó de muerte porque eres un creyente? Nosotros, acá en Chile, hermano, eso no es un problema. En otros países sí, aquí no. Aquí disfrutamos de una libertad absoluta, tanto así que nos dan hasta la libertad de flojear en la fe. Pasamos 2 meses afuera de la iglesia, después volvemos y la gente hasta nos da la bienvenida. Es bien sencillo seguir la fe en nuestro país. Y en términos generales en Latinoamérica es bien sencillo seguir la fe. No nos podemos imaginar lo que estos hombres, estas mujeres, estos creyentes en esta carta estaban pasando. ¿Qué tipo de problemas tenemos nosotros? Bueno, en la lista, deudas, ¿cierto? Es uno de los problemas que hoy día afecta al creyente, pero es un problema que lo hemos ganado por culpa de nuestras propias malas decisiones.
Pero no es algo del Evangelio, no es por la fidelidad a Cristo, no, nosotros peleamos más con las cuentas que con las personas. En este caso no, la gente peleaba duro con las personas. Las personas no los querían. Las personas rechazaban al cristiano. Las personas te decían, no, yo no quiero tener nada contigo porque tú parece que eres de esos evangélicos peligrosos. Porque en este tiempo se consideraba al creyente como un terrorista. Y no porque el creyente era terrorista, le habían hecho una mala fama de terrorista, de que atentaba frente a la vida y la cultura de los pueblos. Los creyentes eran buena gente, solo que habían hecho una mala fama de ellos y muchas personas lo andaban persiguiendo. Entonces cuando se enteraban que uno era creyente, el otro corría, le daba el dato y ahí lo empezaban a perseguir. Y a veces lo atrapaban y los metían a la cárcel. Les quitaban los empleos. No quería la gente tener nada que ver con ellos, eran como gente infecciosa, que se alejaban de ellos. Era una realidad muy distinta de lo que hoy día nosotros vivimos. Pero es bueno contar eso para que entienda más o menos cuando Pedro escribe sobre este contexto, no sobre el contexto de nuestra iglesia. Nuestra iglesia hoy día, hermano, es una facilidad increíble. Los horarios son cómodos para todos, ¿cierto? Usted tiene sillas para sentarse, cómodas. Compramos de las sillas más grandes para que usted pueda poner hasta la Biblia al lado suyo. Un techo precioso, un templo abrigador, y si hace frío ponemos estufa, ¿cierto? No, nadie va a pasar frío. No es la realidad de los creyentes de la antigüedad, que se juntaban en cuevas, donde la humedad traspasaba por todos lados. No tenían los zapatos que nosotros tenemos, porque hoy día podemos comprar buenos bototos si tenemos frío, ¿cierto? Con chiporro y toda la cosa, pero allá en las sandalias, y eso era todo, porque eran pobres. Las túnicas no es que abrigaban tanto, hermano. Invierno y verano. Y ahí estaban adorando a Cristo. Es bueno a veces imaginar cómo era la vida antes, porque no es como hoy. Hoy, hermano, es un regalo de Dios ser creyente. Y es un problema también. Se lo voy a explicar mientras estudiamos esta carta. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Primero Pedro comienza con su identidad. Y él menciona los dos nombres con los cuales nos deja absoluta claridad de quién fue el escritor de esta carta. Simón Pedro. Innegable que ese era como el timbre de Pedro. Cuando alguien dice Simón Pedro, indudablemente estamos hablando de este Pedro que caminó en el agua, de este Pedro que dijo, Señor, yo nunca te negaré, y lo negó 3 veces. Estamos hablando de ese personaje, conocidísimo como Simón Pedro. Ahora, curioso que Simón Pedro es la combinación, su primer nombre es el nombre que le pusieron sus padres, Simón. ¿Qué significa Simón? Fluctuante, cambiante, como las aguas, ¿cierto? Que van para allá, para acá, indeciso. Una persona con carácter cambiante. Fluctuante significa Simón. ¿Y Pedro qué significa? Fue el nombre que le puso Jesús. Piedra, ¿cierto? Sólido. Mire qué interesante que él diga Simón Pedro, porque él recuerda cómo nació humanamente y cómo nació espiritualmente. Y la gente lo conocía. Este fue el Simón que Dios le dijo, que Jesús le dijo, ahora eres Pedro. Interesante que él se presentara de esta forma porque nos aporta una riqueza a nosotros, nos aporta el hecho de que él nos recuerda que Dios cambia a las personas. Quizás cuando nació, fluctuante, pero cuando se encontró con Cristo llegó a ser Pedro, el hombre firme, el hombre que fue después un pilar de la iglesia, el hombre que fue un fundador de la iglesia, un hombre que fue uno de los más importantes hombres de la fe. Pero al principio él era un cambiante, por eso cuando Pedro empezó a caminar con Jesús cambiaba tanto. ¿Se acuerda que Jesús dijo una vez, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron, bueno, algunos dicen Jeremías, otros dicen los profetas, y Jesús le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro levanta la mano, él siempre tenía la mano arriba. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo celebra diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Jesús se aprovecha de esa gran respuesta de Pedro para dar su sermón.
Pero después termina su sermón y el Señor habla de que Él tiene que ir a la cruz y Pedro lo llama aparte. Señor, ¿cómo se te ocurre estar diciendo eso? Tú no puedes ir a la cruz, tú tienes que cuidar de tu persona. No le diga esto, es que lo estamos motivando. ¿Cómo se te ocurre decirle que te vas a morir ahora? El mismo que dijo tú eres el Cristo le está diciendo después. ¿Y Jesús qué le dice a Pedro después? Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo es esto? El mismo que declaró tremenda doctrina, después está diciéndole el mismo Señor a él, apártate de mí, Satanás. Bueno, Pedro estaba aprendiendo a vivir por fe. Cuando el Señor venía caminando en el agua, ¿qué dijo Pedro? Si eres tú, manda que yo camine, manda que yo vaya a ti. Y Jesús que le dijo, ven. Y Pedro baja de la barca y empezó a caminar en el agua. Yo no sé cómo usted caminaría en el agua, pero yo caminaría. No sé, no me imagino caminando en algo fluctuante, como Pedro, cambiante. Y él empezó a caminar, pero quizás todos admirados, pero en algún punto Pedro, como era miedoso, como era cambiante, empezó a mirar ¿qué cosa? El viento y el mar. Dejó de mirar a Jesús y se concentró en sus problemas, en lo que venía, que era potencialmente peligroso. Y se empezó ¿a qué? A hundir. Ese era Pedro, cambiante. Muy seguro en su momento y de repente cuando ya le vendió a todos el cuento, se derretía. Pedro fue así. Por eso Jesús cuando vio a Pedro y vio a todos los discípulos, ¿qué dijo? Muchachos, os conviene que yo me vaya, para que venga el Consolador. ¿Por qué? Porque mientras estaban con Jesús, ellos andaban bastante bien. Y cuando se metían en problemas, Jesús los sacaba de los problemas. Pero veía Jesús que cuando ellos no estaban con Él, eran un desastre. Por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo. Cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, toda esa fluctuación que tuvo, que era parte del proceso de su formación como apóstol y discípulo, cambió y empezó a ser muy sólido, muy sólido. Esa piedra que Jesús dijo que él sería, empezó a notarse mucho. No sin errores, no sin errores. Porque después en el libro de Gálatas, Pablo dice que tuve que reprender a Pedro porque lo que estaba haciendo era de condenar. ¿Qué estaba haciendo Pedro otra vez? Bueno, habían judíos y gentiles en la misma iglesia. Entonces Pedro cuando estaba con los judíos se comportaba como judío, ¿cierto? Con sus costumbres y todo. Y cuando estaba con los gentiles se comportaba como gentil, más desordenado, ¿cierto? Y eso hizo que Pedro arrastrara a varias personas en este error. Y Pablo cuando vio eso de la hipocresía de Pedro, lo retó, pero... ¿Sabe por qué lo retó? Porque dice la Biblia que eso era de condenar. ¿Qué significa esa expresión de condenar ahí? Significa que era digno de muerte. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Hechos capítulo 5. ¿Sabe por qué Dios los mató? Por hipócritas, por mentirosos, por aparentar. Por eso Pablo le dice a Pedro, Pedro, lo que tú estás haciendo, ¿te acuerdas, Pedro, de Ananías y Zafira? ¿Quién fue el que le declaró su pecado? Fue Pedro. Fue el mismo Pedro que le dice, ¿por qué están mintiéndole al Espíritu Santo? Y Pedro vio morir por sus propias palabras, por su propia sentencia, vio morir a Ananías y a Zafira. Y aquí ahora Pedro, aparentando. Y Pablo le dice, eso es de condenar. Pero Pedro, eso era su lucha, ¿no? No era perfecto. Pero en su vida cristiana Pedro avanzó, avanzó, avanzó. Se volvió a equivocar, por supuesto, cada vez menos. Y cuando ya era viejo, él sabía muy bien destacar algo de él. Yo sigo siendo Simón Pedro. En el fondo puedo volver a ser fluctuante, pero el Señor ha hecho una obra preciosa en mí. Me ha hecho una piedra, pero no deja mi naturaleza humana hasta que vaya a la presencia de Dios, seré Simón. Y por su gracia soy Pedro. Solo con su nombre es interesante. Mire después qué dice, Simón Pedro, 2 de Pedro capítulo 1, a los que se añaden a las transmisiones. 2 de Pedro 1,
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Mira qué interesante, siervo y apóstol, el equilibrio de Pedro. Pedro era siervo y Pedro era apóstol. ¿Qué significa siervo? Esclavo. Una persona sin derecho, más que darle el gusto y el agrado a su Señor. Y Pedro se entendía muy bien que él era un siervo. Mire 1 de Pedro 5, versículo 1, Pedro más o menos muestra lo mismo para los pastores. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro enseñó así porque así se debe vivir la autoridad que tenemos como pastores. Y Pedro entendía bien que aunque somos un referente, somos una autoridad eclesiástica, también debemos ser siervos. Y Pedro, cuando se vuelve a presentar en 2 de Pedro, dice, Simón Pedro, siervo, servidor. Y querido hermano, nunca se olvide que nosotros todos debemos ser servidores, servidores. Dios nos pone a veces en lugares muy altos, muy exquisitos, muy esplendorosos, muy espectaculares, pero seguimos siendo siervos y seguimos estando para servir a las personas. No se olvide nunca de eso, por favor. Los pastores y los apóstoles de este tiempo, obviamente, y toda persona que el Señor lo lleva a lugares muy hermosos y altos, siguen siendo servidores. Todavía podemos limpiar una mesa con gozo, ¿cierto? Todavía podemos limpiar un baño para la gloria de Dios. Todavía podemos levantar sillas y trapear sin ningún problema. Porque nunca se nos debe olvidar algo, que a diferencia de lo secular y del mundo, los pastores siempre tenemos que ser siervos. Nunca ascendemos en ese sentido, ascendemos en nuestra relación con Dios. Mejoramos nuestro entendimiento de la palabra, pero nunca dejamos de ser servidores. Y usted tampoco. Todos estamos para servir. Amén. Siempre siervos, hermano. Siempre siervos. Pero Pedro dijo siervo y apóstol. Y apóstol aquí, hermano, obviamente la palabra significa uno que es enviado por el mismo Señor Jesucristo. El versículo dice, siervo y apóstol de Jesucristo. Yo soy esclavo del Señor Jesucristo y hago lo que Él me pida porque para eso me llamó y soy apóstol del mismo Señor. Es decir, tengo dos sombreros sobre mí, uno de servir al Señor en todo lo que me pida, en todo lo que me mande, en todo lo que tenga que hacer. Y a la vez tengo su autoridad como apóstol porque Él me mandó. Entonces ahí tiene el servicio, la servidumbre, la esclavitud, el no derecho, porque el derecho era de Cristo sobre su vida, y a la vez la autoridad de aquel que lo mandó. Ahí tiene un servidor lleno de autoridad. El equilibrio de nuestras vidas. Nosotros, hermanos, somos todos servidores, pero tenemos la autoridad de Cristo sobre nosotros. Qué precioso equilibrio de un servidor de Dios, de un apóstol. Ahora, obviamente el apostolado de Pedro, hermano, es distinto a otros apóstoles que también hubieron en la Biblia. En la Biblia la palabra apóstol se añade como uno que ha sido enviado. Pero los 12 apóstoles, por excelencia, ellos sufrieron o vivieron la experiencia preciosa de ser acompañados su apostolado con poder, con milagros y señales. Y eso es una de las cosas que hoy día no se alcanza a entender, como que la gente hoy quiere recuperar ese apostolado lleno de poder. Pero el apostolado de hoy debe ser un apostolado lleno de significado más que del poder del apóstol que tuvo en su principio. Por ejemplo, vaya a Marcos capítulo 16, no sé si alcanza a entender, me quiero dar a explicar en eso. No tengo tanto tiempo, pero déjeme leerle algo ahí que tiene que ver mucho con los apóstoles. No únicamente de los apóstoles, pero eran parte de las cosas que los apóstoles vivían en su momento. Mire versículo Marcos 16, 16 en adelante. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Después le explico ese versículo. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Parte de las cosas que los apóstoles vivieron. Usted recorre un poco la historia de los apóstoles y cosas así les pasaron a ellos.
Pedro, dice la Biblia que la sombra de Pedro cuando tocaba a los enfermos sanaban. Él ni siquiera los tenía que tocar. Si la sombra de Pedro los rozaba, la gente se sanaba. Queridos hermanos, los apóstoles vivieron un despliegue de poder, pero tremendo, transitorio. Eso no fue hasta el final de sus días, eso fue en momentos específicos donde Dios usó su mensaje para que llegara con poder y fuera como el respaldo de sus vidas. Pero fue transitorio también a la vez en sus vidas porque llega un punto que ellos ya tienen que morir y despedirse de todo eso. Dios los usó. También Dios los usó en la inspiración de las Escrituras. También ellos tenían la capacidad de ser inspirados por Dios. ¿Nosotros hoy día somos inspirados por Dios? No. La inspiración fue de ciertos hombres que escribieron la palabra. ¿Qué somos nosotros hoy día? Iluminados por Dios. Entendemos lo que Dios dejó escrito. ¿Okay? Algunos dicen, no, yo estoy inspirado. Está bien, pero eso es otra cosa. La inspiración bíblica tiene que ver con esa capacidad, hermano, de recibir el mensaje y de escribir ese mensaje, de darlo ese mensaje, de dejarlo registrado. Tiene que ver con eso. Nosotros somos hoy día iluminados, tenemos la bendición de entender lo que la palabra enseña. ¿Okay? Pedro fue un apóstol y vivió su apostolado lleno de poder. Hoy día la gente se quiere llamar apóstol y quiero decir algo, no quiero irme en contra de todo lo que se dice en apóstol, solo quiero decir algo. El apostolado de hoy día solamente puede ser en la dimensión de uno que fue enviado por Dios. En estricto rigor, después de los apóstoles hubieron otros como Bernabé que fueron enviados. Y no necesariamente siempre estas personas iban a gozar de todo el poder de los primeros apóstoles. Ese poder tenía un propósito, un tiempo definido. Y hoy día puede haber un apóstol solo y estrictamente en el sentido, hermano, de ser enviado por el Señor a un lugar particular específico. Pero que Él va a desplegar todo el poder que Pedro, Pablo y otros vivieron, eso es difícil de creerlo. Aunque Dios soberanamente puede usar a quien quiera, cuando quiera, donde quiera y como quiera. ¿Okay? Eso es verdad. Dios puede usar en cualquier lugar, sobre todo en aquellos lugares que no anda nadie. Dios puede hacer milagros ahí, por supuesto. Dios puede respaldar su mensaje con el hombre de Dios. Pero que hoy día en lo popular, en lo típico, en las iglesias, empecemos a hablar de apostolado y que yo soy apóstol, eso, hermano, es como un vicio o un mal uso de la palabra. Que la gente hoy día la usa más que nada con pretensiones de ascenso que por una cuestión de ministerio real. ¿Ok? Bueno, lo quiero cerrar ahí. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién le escribe Pedro? ¿Quiénes son los receptores de la carta de Pedro? Bueno, dice la Biblia aquí en el versículo 1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Y quiénes eran ellos? Según el capítulo 3, versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Si yo junto eso con la primera carta a Pedro, tengo que llegar a la conclusión lógica cuando dice Pedro, capítulo 1, verso 1 de primera de Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro, ¿a quién les está escribiendo? A los mismos que les escribió la primera carta. Pero en segunda agrega algo muy interesante. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo sé que ustedes son creyentes genuinos. Yo sé que ustedes son de verdad. No son de cartón. Son de verdad. Son genuinos. Se nota en ustedes Cristo. Ahora, creyentes genuinos, dice que tenían una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sabe, querido hermano? En el tiempo de Pedro, era más fácil saber quién era un verdadero creyente que hoy. Lo que les dije delante lo quiero retomar ahora. ¿Por qué? Era más fácil saber quién era un verdadero creyente y a la vez era más fácil identificar, por lo tanto, los que eran falsos. Porque en el tiempo de Pedro,
los creyentes tenían un costo muy alto que pagar para ir a un templo, para reunirse en casas. Tenían un costo muy alto en la vida para poder decir, ah, yo soy creyente. Hoy día no cuesta nada porque no hay costos asociados. ¿Qué le cuesta ser creyente a uno hoy día? Nada. Ah, yo doy mis diezmos. Eso le cuesta. Bueno, si eso usted lo toma como un costo. Supongamos que la ofrenda cuesta. Pero como creyente, ¿qué le cuesta hoy día ser creyente? Nada. De hecho, gozamos en muchos círculos de respeto. En el tiempo de Pedro no. Quien se identificaba como creyente tenía que arrancar. Porque lo iban a perseguir y lo iban a matar, lo iban a humillar. Pedro lo dijo en la primera carta y en la segunda el panorama era mucho más oscuro. ¿Por qué hoy día, mis queridos hermanos, es tan difícil saber quién es verdadero creyente y quién es un falso creyente? Porque hoy día las cosas son muy fáciles. Entonces usted puede vivir 30 años en una iglesia y toda la gente asume que usted es creyente porque toda la gente vive igual. Y la verdad, ayer estábamos hablando con el grupo de ancianos de la iglesia, con la escuela de ancianos, y estábamos leyendo un libro que registra una estadística muy triste. Y el libro dice lo siguiente: el aumento de gente religiosa es notorio. Tan notorio como el aumento de la delincuencia, como el aumento de las drogas, como el aumento del divorcio. ¿Sabe lo que está diciendo el escritor de esta estadística? Él dice, qué curioso, que el evangelio, la religión sigue creciendo, pero también la delincuencia. La conclusión lógica es esta: no hay ningún cambio en ese que se hizo religioso. No hay cambio. Porque si los números siguen hacia arriba en la maldad y a la vez en la religión, entonces tenemos una religión sin gente que cambia, que sigue cometiendo los mismos errores que cometía antes de meterse a la religión. Es decir, hoy día tenemos una religión sin sabor, sin sal. Una religión que no tiene fuerza, que no tiene impacto, porque la gente no cambia. Se sigue consumiendo la misma droga que antes, pero se supone que ahora somos más religiosos. Se sigue matando un montón de gente, pero hay más religión. ¿Qué te está diciendo eso? Las estadísticas son evidentes en decirnos algo. Sí, mucha gente se va a una iglesia, se mete a una iglesia, pero no cambia su vida. Y eso es lo que pasa hoy día. Las iglesias están llenas de personas que son meros religiosos, chamullentos, hermano. Tenemos ese evangelio chamuyento y que salimos de aquí y salimos hablando garabatos, tomándonos la cerveza, curándonos por aquí y por allá, pegándole a la señora. Chamuyento el evangelio, hermano, no lo cree nadie. Se lo cree él solo. Viven engañados porque tienen una religión y son fieles en su religión, pero no hay ni un cambio. Si fueran realmente, si en este país realmente la religión le estuviera sirviendo a la gente, es ahí que la delincuencia baja. ¿Cierto? Pero tenemos más delincuentes que nunca, por hermano. Y niégueme esto. O corríjame esto, la mayoría de esos delincuentes han pasado por iglesia evangélica. Y por eso es, hermanito, no, a usted no le robamos porque nosotros conocemos. No. Si yo también cuando chico iba a la iglesia, así, hermano. La mayoría de los delincuentes han pasado por iglesia y cuando cayeron en la cárcel pasaron por allá y se hicieron evangélicos en la cárcel. Después salieron y delinquieron igual. Mucha gente hoy día es religiosa y le encanta la religión porque en la religión hay bastantes beneficios, hermano. ¿Cuáles? Me aman, me creen, me dan, me apoyan, oran por mí, no me juzgan. Es decir, la religión es bastante cómoda para un hipócrita hoy día. Pero en el tiempo de Pedro, quien decía ser creyente tenía que estar listo para morir. Y yo te aseguro algo, el día que cueste eso el evangelio, ahí van a llegar los verdaderos creyentes. Solo ahí. Porque hoy día, como no cuesta, cualquiera, esto es como un buffet hoy día. Sí, yo voy a ir a la iglesia. No sé si por ahí está la otra, voy a ver a cuál escojo. Y la gente se da el lujo de escoger incluso la iglesia que va. No, aquí sí, porque aquí tocan bonita música, esto me entretiene. No, el pastor de allá es más fome, no tiene ni un brillo, no. Este de acá es entretenido.
Y así un buffet de la vida cristiana. Porque hoy día hasta ese nivel hemos llegado. No tenemos ni un compromiso con la iglesia. No tenemos ni un compromiso con Dios. Y podemos seguir siendo personas de iglesia. Sin comprometernos a nada, sin cambiar nada, sin hacer ningún tipo de sacrificio, y podemos convivir en una iglesia fácilmente. Por eso las iglesias hoy día están llenas de gente religiosa, hipócrita, mentirosa, truanera, chamullenta. No estoy diciendo que nosotros somos así, ¿cierto? Estoy diciendo que eso es la realidad en muchas iglesias, no en la nuestra, por hermano, ¿cierto? Va a creer eso. Pedro dijo algo muy lindo de estos hermanos. ¿Qué dijo él? Estoy convencido, como dice Jeff Adam, estoy convencido que ustedes y yo tenemos una fe igualmente preciosa. Tenemos la fe verdadera. Y estoy convencido de eso, porque ustedes sufren igual que nosotros y aquí están de pie. Qué hermoso que alguien diga eso, ¿cierto? Querido hermano, ese es el camino de la fe verdadera. No es esa fe cómoda, no es esa fe floja, no es esa fe sin compromiso, es esa fe preciosa. Porque la fe verdadera es una fe por efecto preciosa, con un alto valor. No tiene comparación la fe verdadera, es preciosa. La palabra preciosa, Pedro la usa más que cualquier escritor del Nuevo Testamento. La usa 7 veces entre primera y segunda de Pedro. Y es una palabra que dice que es de valor incalculable. No tiene medida. Cuando Pedro dice que algo es precioso, está diciendo es incalculable su valor. Y él dice que nuestra fe es de incalculable valor. ¿Cuál? La fe verdadera. Porque hay otra fe, esa fe chamuyenta que no convence a nadie, hermano. Esa fe que usted viene acá ni usted se cree. Que canta y usted sabe que está cantando puras mentiras. Que está aparentando. ¿Por qué se sabe eso? Porque no hay cambios. Pero la fe que cambia vidas es una fe preciosa. Preciosa, hermano. Es una que tiene un valor incalculable.